Un proyecto... No. Dentro del proyecto... No, pero estos son manifestaciones contundentes de la diputada provincial Alicia Gutiérrez. Dentro del proyecto que presentó, ella presentó exactamente... para prohibir los cotos de casa en la provincia de Santa Fe. Miren, antes de ir directamente con la diputada Alicia Gutiérrez, nosotros algunas veces podemos tener 1.000.000 de diferencias con otros entrevistados. Pero yo me saco el sombrero con ella. Temas muy duros, derechos humanos, por el peso de su propia historia, violencia de género, cuestiones sociales. Metió el dedo en la llaga con el tema de las carreras de galgos en la provincia de Santa Fe. También. Cuando nadie quería meterlo, porque hay un gran negocio detrás de todo esto. Y ahora aparece este tema. Tema que en el centro norte de la provincia de Santa Fe muchos conocemos, pero parece un tema tabú. Y créamelo, Jorge, créamelo nuestra audiencia, salvando distancias, esto parece el caso Storni. Todos sabíamos lo que hacía aquel degenerado, aquel abusador, pero todo silenciaba. Era un tema tabú. Y el tema de los cotos de casa, de la explotación sexual infantil en algunos lugares de la provincia de Santa Fe, parece un tema tabú. Por eso yo realmente la felicito a la diputada. ¿Cómo le va, diputada? ¿Qué dice usted? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Hay cotos de casa en la provincia, Alicia? Sí, hay cotos de casa. Si uno googlea, los encuentra, los nombres, algunos tienen nombres de fantasía, otros de nombres de personas, y ahora algunos se están reciclando y ponen hotel o ponen spa, etcétera, pero son cotos de casa. Y ¿todos tienen autorización? ¿Están autorizados para funcionar? No, precisamente hoy el defensor del pueblo de la provincia, el doctor Lamberto, le solicita al Poder Ejecutivo cuál es la legislación, o mejor dicho, las resoluciones o las reglamentaciones con respecto a los cotos de casa, dónde están, y con respecto al turismo cinegético. Cinegético. Cinegético viene de casa, o sea, es todo lo relacionado con la casa, o sea, que es la casa, digamos. Y bueno, realmente es un hecho. Acá hay muy pocos en la provincia de Santa Fe, me refiero a que hay provincias que por las características de la fauna y digamos, y del suelo tienen muchísima casa. Desde La Pampa para abajo hay una gran cantidad de estos tipos de emprendimiento. Acá había algunos que habían traído hasta búfalos y otros animales exóticos. Ahora de golpe desaparecieron de la propaganda, pero de todas maneras tienen ciervos, guasunchos, jabalíes, etcétera, y hasta pumas, que son animales que están protegidos, son parte de nuestra fauna y están protegidos, y sin embargo estaba mirando $3.100 por una pieza de puma, $1.200 por como una especie de como si fuera un guasuncho, un ciervito pequeño, parecido, sí. Y así hay algunos de más y de menos valor. Eso es lo que se le cobra a los turistas extranjeros. Y también algunos vienen a cazar aves, y eso es también que llenan de plomo no solamente el suelo, sino también las lagunas y los humedales, porque son propias de los humedales. ¿En la zona de San Javier? Claro, en la zona de los arrozales, etcétera. Sí. Y se venden en Europa paquetes y en los cuales está sumado también el tema del turismo sexual. Con esto no quiere decir que todos mantengan eso. Nosotros lo que estamos planteando por una cuestión de protección de la fauna nativa es el cierre de los cotos de caza, y sumado a esto, siempre lo digo, porque además no es la primera vez que yo lo digo, Usted ya presentó un proyecto de ley relacionado con no solamente lo presenté en el periodo anterior, sino que también hace 5 años más o menos yo denuncié este hecho y recibí
El repudio de presidentes comunales y aunque algunas otras autoridades de la zona, sobre todo de la zona de la costa, porque como diciendo que no se entendía la idiosincrasia de la localidad. Y naturalizando esto que digamos que es el tema del turismo sexual y el hecho de que aquí, ¿quiénes son las niñas y niños que son usadas así entre comillas para este tema? Son los niños pobres de la provincia. Los más humildes. Y esto es lo que nos preocupa. Yo sé que hay investigaciones en cursos de varios lugares y en el día de ayer, cuando salen todas estas noticias, la gente manda información. Por ejemplo, recibí información que en el departamento Vera también había uno que había abierto recientemente como un spa y que había cerrado otro que ese sí, ahí había turismo sexual y que había cerrado, propiedad de un francés. Bien, con este proyecto usted es lo que pretende, diputada, prohibir la existencia de cotos de caza en la provincia. Prohibir la existencia de los cotos de caza, sí. Sí, sí. Y a la par atacar la prostitución. Por supuesto, eso desde ya, porque además es un delito, digamos... Es la trata. Es trata y ahí hay proxenetismo y no me extraña de que no haya actuado nunca ningún fiscal ni ningún... Usted tiene experiencia en eso, ¿eh? Sí, no ha actuado en el norte provincial ningún fiscal, sabiendo que lo sabe todo el mundo y por tanto también lo saben ellos, de que existen este tipo de cuestiones. Departamento San Cristóbal, Departamento Vera, Departamento también General Obligado y luego Departamento Garay, ¿no? A partir de este proyecto de ley, si se aprueba, por supuesto, en la legislatura, ¿qué debería hacer el Estado provincial? ¿Cómo debería controlar esto? Bueno, hay que hacer una ley o reglamentaciones precisas, porque hay una ley provincial y una ley nacional de cuál es la fauna protegida. Por eso los Pumas están siendo capacitados para, por ejemplo, los otros días detectaron un camión con 7.000 cueros. Estamos hablando de la seguridad rural, ¿no? Los Pumas. Sí, los Pumas, la seguridad rural. Y detectan y paran en la ruta, etcétera, a aquellos que transportan animales, que está prohibido su caza. Hay jabalíes, pecaríes, bueno, todos esos animales que los llevan a algunos y los trasladan. Lo mismo que también decomisan en la ruta aquellos peces que está prohibido fuera de cuando este es el periodo de veda o los dorados, etcétera. Pero, bueno, habrá que, digamos, de alguna manera legislar, tener una reglamentación bien clara de qué hacer. Una cosa es que se diga que se le va a prohibir cazar a aquel que come de eso, porque hay mucha gente que en la isla o en las localidades costeras vive de lo que caza, ¿no? Sí. Y otra muy distinta en estos casos que es el disfrute de la muerte, digamos, de la muerte de un animal, ¿no? Actualmente hay sanciones, perdón Alberto, sí. ¿Hay sanciones para los que cometen este tipo de... no, para... A los cazadores, mejor dicho. No, hay sanciones para aquellos que cazan animales que está prohibido cazar. Nosotros estamos imponiendo como sanción para el tema de los cotos de caza de 1.000 a 30.000 litros de nafta. Que no es poca cosa, ¿eh? No, por eso, depende de la gravedad de los hechos, ¿no? Y vaya casualidad, ¿no? La vez que usted le apunta concretamente al tema prostitución infantil, trata, que es un delito federal, obvio, saltan y explotan y pareciera que todo quedará en la nada después posteriormente en una mera denuncia. Bueno, lo del tema de trata es un tema recurrente en todo el país y en la provincia de Santa Fe. Es un delito federal como el tema del narcotráfico. En Santa Fe es donde más juicios se hicieron y se hizo un puñado, no llegan a 10 creo los juicios, y es la provincia donde más se hizo, pero había muchas denuncias, recuerdo en el periodo anterior cuando estaba el doctor Lamberto de ministro de Seguridad,
que habían hecho investigaciones y acercado a la justicia federal, tanto en Santa Fe como en Rosario, y nunca llegaron, pero ni siquiera a citarnos. Es más, yo era testigo en un caso, y la ex secretaria de Derechos Humanos, la doctora Rosa Acosta también, hice una denuncia, ella también, y lo tomó la doctora, bueno, no recuerdo su nombre, la esposa de Cachi Martínez, que era fiscal en la ciudad de Santa Fe, y 2 años después, cuando ella pasó Cintia Gómez, pasó a ser jueza federal en Paraná, me llamaron para que ratificara la denuncia. Obviamente, 2 años después, bueno. Desapareció el cuerpo del delito. Dígame una cosita, en este orden, que usted también estuvo bastante ocupada y tiene una ley en su haber, ¿cuál es el tema de prohibir las carreras de galgo? ¿Cómo está la aplicación de la norma en la provincia? Y depende de los lugares, y eso también depende de la policía, porque es la policía la que debe controlar. Entonces, bueno, en algunos lugares se cumple, los policías controlan y hacen piden la orden de allanamiento para allanar, porque también ahí es difícil, hay que pedir permiso, el juez tiene que dictar la orden de allanamiento, no se pueden meter en un campo por más que estén viendo que se está realizando la carrera de galgo. En algunos lugares se cumple y en otros lugares no. Por ejemplo, en la Gallareta le quemaron la casa a uno de los denunciados, a uno que denunció a los galgueros, y esa causa lo hicimos separar al fiscal regional, al doctor Eladio García, precisamente porque no ahora está siendo investigado por la propia comisión bicameral de la legislatura de la provincia. Comisión de acuerdos que yo integro. Sí, sí. Le quiero hacer una preguntita con respecto a la ley que votaron la semana anterior. No, esta la anterior, la ley de paridad en la provincia, que tiene media sanción de diputados. Sí. ¿Qué cree usted pasará en la Cámara de Senadores? Bueno, nosotros tenemos esperanzas de que pueda ser tratado. Algunos senadores han dicho que es inconstitucional. No, un diputado dijo que era inconstitucional, no sé los senadores. Los senadores sostienen bueno, también lo depende mismo. de la inconstitucionalidad, no es inconstitucional. La Constitución Nacional del 94 decía que debía haber igualdad de derechos entre varones y mujeres. Y esto, la paridad es la igualdad de varones y mujeres en el tema político. Nosotros estamos trabajando con las mujeres políticas porque eso lo logramos gracias a, como muchas otras cosas, que nos juntamos las mujeres políticas de todos los partidos, y ahora estamos trabajando para que cada una de ellas también, y en conjunto, en grupo, trabajen sobre los senadores de los respectivos partidos, 3 partidos que hay en el Senado, para que aprueben esa ley. No solamente en las listas colegiadas, sino también en los partidos políticos, que muchos de ellos están integrados prácticamente por varones en su totalidad. Y usted seguramente estuvo en la legislatura, de que se logró un consenso mayoritario, salvo algunas abstenciones, y que, bueno, o sea, que se logró no solamente porque las mujeres lo votamos, porque si no, no hubiera salido, sino que también nos acompañaron una cantidad importante de compañeros varones que creen realmente en la paridad. Y eso creo que es un logro, y eso nosotros lo llamamos sororidad, que es la solidaridad entre las mujeres, entre nosotras mismas, para luchar por nuestros derechos, ¿no? Alicia, la última, vuelvo al tema primigenio, que tanto nos ocupó y que realmente reivindicamos en su calidad de legisladora. ¿Algún magistrado la llamó, le dijo, diputada, cómo es esto, cómo podemos encarar? No, además no corresponde. Lo que pueden llegar a hacer es quizás ponerse a investigar o actuar de oficio en los casos que ellos conocen, ¿no? Le agradecemos infinitamente. Punto suspensivo por este tema, ¿eh? Bueno. Y las puertas de nuestro programa están abiertas permanentemente para este tipo de inquietudes. Bueno, cómo no. Muchas gracias. Gracias, diputada Alicia Gutiérrez.